Ahora sí estamos grabando. Entonces, lo claro es de ahora. El infarto de miocardio no es la única no es la única causa de desarreglo del perfil cardíaco. Ya hay muchas más causas. Puede ser no sé, un trauma directo en el corazón, puede ser también un aneurisma de aorta, un aneurisma disecante, cualquier cosa, ¿no? Que un estado de shock, por ejemplo, shock séptico, shock hemorrágico, shock distributivo, todo tipo de shock que afecte, ¿qué cosa? Que afecte mi gasto cardíaco, es decir, que afecte la buena funcionalidad del corazón, tanto en frecuencia cardíaca como en fuerza de contracción, como en fracción de eyección, ¿no? Entonces, son muchas causas. La principal que vamos a tratar el día de hoy es el infarto, ¿no? ¿Cuál es el concepto de infarto? Infarto es sinónimo de isquemia, ¿ya? Isquemia. Isquemia. El concepto de isquemia se refiere a que una célula deja de tener irrigación arterial. Ya se corta esta irrigación arterial a esta célula y la célula empieza a morir. Ya empieza a morir porque ya no le llega oxígeno, ya no le llega glucosa, ya no le llegan proteínas y muere. Ya porque se corta la circulación arterial, ¿no? Eso es isquemia, ya isquemia. Otro concepto grande es la eh, hipoxia. ¿Quién me puede decir qué es la hipoxia? Hipoxemia, perdón. Hipoxemia. ¿Y por qué es? A ver. Ausencia de oxígeno en sangre, tal vez. Ausencia de oxígeno en sangre. Bien, ese es el concepto de hipoxemia. Hipo, poco. Poco oxígeno. Hemia en sangre, ¿no? Poco oxígeno en sangre. Es diferente cuando ponemos estos dos conceptos en análisis, a veces se confunden, ¿no? De hipoxemia e isquemia, ¿no? Isquemia es cuando no hay irrigación arterial, pero esta irrigación arterial sí tiene oxígeno presente, ¿ok? Hipoxemia es cuando no hay oxígeno presente, ya no hay oxígeno por X, Z motivos. Ya generalmente a nivel pulmonar es el problema, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Entonces, el infarto de miocardio va a ser que hay un tramo de todo lo que es la distribución o el sistema coronario que se bloquea. Ya se bloquea un tramo arterial y todos los tejidos que dependían de esa arteria entran en infarto, entran en isquemia, es decir, pierden irrigación arterial y mueren, empiezan a morir, ¿no? Obviamente no es instantáneo, sino que es paulatino. Ahora, una de las causas principales de infarto de miocardio es la ateroesclerosis, ¿ya? Ateroesclerosis, ¿ya? Que no es lo mismo decir arterioesclerosis. Estos también son dos conceptos que se confunden a veces. Uno es arterioesclerosis, para que quede para toda la vida. Arterioesclerosis y otro es ateroesclerosis, ¿ya? Dos conceptos diferentes que parece que fueran lo mismo. Uno es arterio, ¿ya? La palabra arterio está bien vocalizada, arterio. Arterioesclerosis, ¿ya?
Esclerosis, el concepto de esclerosis es envejecimiento, endurecimiento. Entonces, esta arteriosclerosis es cuando la arteria se fibrosa, es decir, se endura. Ya puede ser por el tema de la vejez, puede ser por un problema autoinmunitario, etcétera, etcétera. La cuestión que se hace dura la arteria y poco distensible. Esto genera hipertensión arterial, aumento de la presión arterial, y toda hipertensión arterial lleva eventualmente a infartos, ¿no? Y por otro lado, que es lo que estamos viendo, observando aquí en pantalla, es la ateroesclerosis, ¿ya? Atero hace referencia a ateroma, ¿ya? Este ateroesclerosis hace referencia a grasas, ¿ya? A grasas. En este caso, colesterol malo, ¿no? Colesterol malo. Todo lo que se refiere a LDL y VLDL. Cuestión que la aterosclerosis es cuando hay una placa de grasa en el tejido vascular que se hace dura, ¿ya? Es una placa de grasa que es el ateroma que se esclerosa, que se hace dura, ¿ya? Y esto eventualmente reduce el lumen de nuestro vaso sanguíneo. Es decir, si estaba ahí, nuestro vaso sanguíneo ahora funciona al 50% de capacidad, ¿no? De sangre que puede atravesar este vaso. Entonces, ese es el infarto. Dos conceptos muy diferentes. Uno, arteriosclerosis, y el otro, aterosclerosis. Muy diferentes. ¿Ya? Muy diferentes. No se olviden de esa diferencia. Entonces, bueno, aquí podemos ver un gráfico de progresión de la aterosclerosis, ¿no? Que tiene como denominador común que la arteria inicia sana, saludable, pero con el tiempo hay muchos factores que implican la formación de una placa arterial, ¿ya? Muchos factores. Uno de ellos es la hipertensión arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque la constante distensión excesiva de la arteria genera lesión en la túnica media. Es decir, en una de las capas de la arteria, el hecho de que estés con hipertensión arterial continua, no controlada, y que constantemente esté distendiendo tu arteria de forma excesiva, eso genera la lesión de una de las capas de la arteria, es decir, de la túnica media, ¿no? Al lesionarse esta túnica media, da paso a que el LDL que normalmente transcurre por aquí se meta dentro de la estructura de la arteria, entre la lámina media y la muscular de la arteria, ¿no? Entonces, una de las causas es la hipertensión arterial, una de las causas, ¿no? Entonces, este colesterol malo, LDL o VLDL, se va a acumular aquí, ¿ya? Ahora, como hubo lesión, esto ya lo saben por patología, como hubo lesión, hay siempre inflamación. Y si hay inflamación, hay remodelación. Esta remodelación implica que alrededor del sitio de lesión que fue causado por hipertensión, aparte de llenarse LDL, se remodela, es decir, hay migración de células que van a reconstituir esa lesión, ¿no? El precio de encapsular esta lesión, el precio de mantener esta lesión de una cobertura de endotelio y de tejido muscular también, es que se va a indurar, ¿no? Se va a hacer dura, se va a hacer una placa.
Entonces, con el tiempo, esa lesión que inició como un puntito chiquitito de acumulación de colesterol, va haciéndose más grande y va ocupando más y más espacio en el vaso sanguíneo, ¿no? Ahora, uno de los, uno de los problemas es el bloqueo, ¿no? El bloqueo de la arteria. Es decir, cuando esta placa de ateroma se hace tan grande que bloquea el lumen de la arteria. ¿Ya? Ese es un problema, que sería la denominada estenosis arterial. ¿Ya? Puede ocurrir esa situación de que se bloquee la arteria porque la placa de ateroma es demasiado grande. ¿Ya? Puede ocurrir estenosis arterial. Y estos cuadros, por ejemplo, que son placas de ateroma estables, por así decirlo, y que tienen un lumen, por ejemplo, este ya sería un 30% del lumen total de la arteria. O sea, está funcionando a 30% de capacidad. Esto es lo que da pie para el inicio de lo que se llaman las anginas, ¿ya? Las anginas. ¿Qué es la angina? Es un dolor de pecho. Ya un dolor de pecho por causa desconocida. En este caso ya sabemos cuál es la causa de esta angina. Es que mi sistema coronario, que aquí está mi corazoncito, tranquilo de la vida, está teniendo menos irrigación coronaria en todas las áreas, ¿no? Pero específicamente en la área donde está más bloqueado la circulación arterial. Entonces, eso genera dolor. El hecho de que no fluya bien la sangre genera dolor. Entonces, eso es lo que se denomina como angina de pecho, ¿ya? Es lo que se denomina como angina de pecho. Ahora, otra situación que puede ocurrir es que esta plaquita de acá, aparte de estar formándose, aparte de estar esclerosando, aparte de estar bloqueando mi arteria, también está expuesta a lo que se llama la presión arterial. Ya es como un globito, digamos, ¿no? O sea, imaginémoslo así. Aquí está el lumen de la arteria, tranquila de la vida. ¿Ya? Y aquí está la placa de ateroma. Aquí está la placa llena de grasa. Aparte de estar llena de grasa, está llena de fibrina. Está llena de factores de coagulación. Porque recordemos que esto inicialmente empezó como una lesión, pero progresó remodelándose. Ya remodelándose. Y cuando hay remodelación, siempre hay fibrina. Siempre hay fibrina. Siempre hay fibrina, siempre hay factores de coagulación, siempre hay fibrinógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Puros factores procoagulantes. Entonces, este es un arma de doble filo, señores. Es un arma de doble filo. Por un lado, me mantienen estable la placa, ¿no? Como en el anterior ejemplo. Fíjense, para que progrese así esta placa y se haga tan grande y ocupe tanto espacio de la arteria, tiene que ser una placa bien dura, ¿ya? Tiene que ser una placa estable, que tenga una estructura estable. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en que progresa demasiado rápido esta formación de la placa de ateroma, progresa demasiado rápido y no le da tiempo a generar una coraza, por así decirlo, o no le da tiempo a formar un cascarón que sea lo suficientemente sólido para soportar lo que se llama la presión arterial, ¿ya? Porque esta presión arterial, que no es intensa, no es intensa. Entonces, si vos tienes aquí una plaquita en el vaso sanguíneo que es muy flácida, ¿no? Que tiene una capa de protección muy delgada, tiende a romperse, ya tiende a romperse esa placa, ¿no? Es como
No sé si les ha pasado que hay granitos que te salen como tipo abscesos, que son bien duros, no puedes reventarlos, digamos, porque tienen muchas capas de piel encima y el contenido se mantiene ahí adentro, por más que vos lo aprietes, por más que vos lo hagas lo que sea, digamos. Eso ya es un tipo absceso, más o menos, ¿no? Es porque está bien cubierto por tejido epitelial, ¿no? Pero hay otros granitos que son más superficiales, ¿no? Más chiquititos o más delgaditos, digamos, cosas que vos lo aprietas y al instante se rompe, ¿no? Algo así pasa aquí, ¿no? La placa de ateroma es cuando está delgada, cuando se desarrolla así, muy rápido, digamos, y delgada, la presión arterial tiende a romperla, ¿ya? Tiende a romperla. Y cuando se rompe esta placa, aquí es donde causa el mayor problema que tenemos, que es que estos factores procoagulantes se liberan al torrente sanguíneo, específicamente de forma local. Ya se libera fibrina, se liberan factores de coagulación, se libera fibrinógeno y de paso ya hay fibras de colágeno ya formadas dentro. Entonces, es la fórmula perfecta para generar un trombo. La fórmula perfecta para formar un trombo. Entonces, al romperse esta placa de ateroma, libera todos esos factores procoagulantes. Supongamos que estamos en el tramo de a ver, vamos a dibujarlo bien. Acá está la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, supongamos que estamos en el tramo de la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, ¿no? Estamos en la descendente anterior. Aquí es donde teníamos una plaquita de ateroma, ¿ya? En la descendente anterior. Aquí teníamos una plaquita de ateroma que lamentablemente era una placa inestable. Era una plaquita que tenía una cobertura muy débil y se rompió. Se rompe y aquí de forma local se forma un trombo, ¿ya? Un trombo. Entonces, ese fenómeno de que se forme un trombo de forma local se llama trombosis arterial, ¿ya? Trombosis arterial, ¿ya? Trombosis arterial. Entonces se forma un coágulo aquí adentro tan grande que bloquea el paso arterial. Bloquea el paso arterial porque hay un coágulo ahí adentro. Entonces eso se llama trombosis, ¿ya? Trombosis arterial. Otra cosa distinta es el émbolo, ¿ya? Y lo que se llama el trastorno de trombo-embolismo arterial. Esta es otra cosa, ¿ya? Es otra cosa diferente. El tromboembolismo arterial es cuando se forma un trombo aquí por XZ motivo se forma un trombo. Puede ser por una placa de ateroma, puede ser por, no sé, coagulación intravascular diseminada, puede ser por una lesión, lo que sea que haya causado ese trombo. Y la cosa es que ese trombito no se queda en el lugar, sino que viaja, ¿ya? Viaja a, en este caso, una zona distal que tenga un lumen más pequeño, ¿ya? Un lumen más pequeño donde va a ir a atorarse, ¿ya? Va a ir a embolizar. Y aquí es cuando genera la isquemia, ¿ya? Se atora este trombo que inició aquí, digamos, inició en el punto A, pero como era ancha esta arteria, no llegó a bloquearla totalmente, sino que viajó el trombito. Viajó el trombo hasta el punto B. Y aquí sí se atoró porque ya se hizo más pequeña la arteria.
Acuérdense que toda la distribución arterial empieza de gran calibre hasta pequeño calibre, ¿no? Entonces, aquí es donde se atora y aquí es donde genera la isquemia. Y eso se llama tromboembolismo arterial, ¿ya? Tromboembolismo arterial. Que puede suceder, digamos. Eh, pero eso ya es más una cuestión de patología, ¿no? Entonces, esas son las causas de formación de un infarto, ¿no? Los síntomas ya clínicos, estamos hablando, por ejemplo, de dolor torácico, que se irradia, ¿no? Empieza un dolor torácico, puede ser en epigastrio, un dolor torácico precordial, que irradia al brazo izquierdo, a todo lo que es el brazo, el antebrazo, más que todo en la región cubital, ¿no? Cubital, es decir, de tu meñique y de tu dedo anular. Ah, es el anular. En la anterior clase estábamos hablando de dedos y me confundí. En este caso, llega el dolor a la región media interna del antebrazo, interna, y llega al meñique y a tu dedo anular, ¿ya? A tu dedo anular, el dolor de un infarto, ¿no? Aparte de también tener sintomatología, lo que se llama un síndrome parasimpático, ¿no? eh, Aumento de la sudoración, hay náuseas, el paciente siente que se va a morir, tiene esa sensación de muerte, ¿no? Dolor de pecho, también irradia la espalda, ojo, irradia la espalda, al cuello, irradia la región mandibular, te va a doler la mandíbula, detrás del oído también te va a doler, ¿no? Porque es dolor visceral, ¿ya? El dolor visceral. El dolor visceral se transmite a través de vías sensitivas primitivas, ¿ya? Que es todo lo que se llama ¿cómo se llama? La vía anterolateral, ¿ya? Anterolateral. Que lleva dolor, lleva sensación de, de, de prurito, de llenado vesical, dolor somático, etcétera. Cuestión que es una vía que no es muy específica, entonces al momento de subir al cerebro, se confunde con otro tipo de dolores en otros lados, ¿no? Siendo que, ¿cómo te va a doler la mandíbula siendo que te está dando un infarto? No tiene mucho sentido, ¿no? Pero aquí justificamos esa sintomatología por el hecho de que se está transportando la idea o se está transportando el estímulo de dolor a través de vías sensitivas primitivas, ¿no? No muy específicas. Después, qué más te da cuando te estás por infartar? Bueno, obviamente, aparte de la sensación de ansiedad, te da una taquicardia, ¿no? O sea, aumenta tu frecuencia cardíaca. Ya, otros síntomas, ansiedad, tos, desmayo, mareo, vértigo, eh, vómitos y náuseas, palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración, muy copiosa, parecía la diaforesis. Ya la diaforesis es un síntoma típico de un paciente tuberculoso, suda demasiado el paciente tuberculoso. Pero bueno, otra herramienta de diagnóstico que ya lo habíamos mencionado antes es el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma te dice, bueno, este paciente está sufriendo un infarto porque aquí en la parte del ST se elevó un poquito, ¿no? Supra desnivel del segmento ST igual infarto agudo, ¿no? Infarto agudo. Entonces, el electrocardiograma también te ayuda a determinar si es que hay infarto o no. Pero lo que nos aboca el día de hoy es cómo sé que hay un infarto y cómo lo evidencio de forma bioquímica. Cómo utilizo la bioquímica para saber que mi paciente está sufriendo un infarto. Y aquí vienen las enzimas o biomarcadores, también se llaman, de infarto, ¿ya? Biomarcadores. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente.
el tema del perfil cardíaco no solamente se aboca a infarto de miocardio, ¿ya? Estas enzimas y estos biomarcadores también se pueden elevar en otras situaciones, ¿ok? Que claro ese tema. Solamente que ahora estamos hablando de infarto agudo de miocardio de forma específica porque es un trastorno muy frecuente, ¿ya? Pero se aplica a todas las patologías cardíacas el tema de los enzimas de biomarcadores cardíacos, ¿no? Entre los biomarcadores tenemos mioglobina, troponinas, creatinina fosfoquinasa total, creatinina fosfoquinasa MB, lactato deshidrogenasa y el aspartato glutámico acético. Ahora, estos biomarcadores, el objetivo es identificar de forma rápida y apropiadamente detectar ese infarto, ¿no? Y diagnosticar otras posibles causas de elevación de estos biomarcadores, ¿no? Ahora, ¿qué más dice? Claro, cuando tomamos en cuenta estos biomarcadores, también nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías, ¿no? Aparte que es una forma rápida y barata de acceder a este tipo de diagnósticos. Ahora, no todos los biomarcadores van a ser iguales, no todos los biomarcadores van a tener la misma importancia, por si acaso, ¿ya? Hay algunos que son muy específicos, como las troponinas, por ejemplo, que te dan un diagnóstico casi 100% certero de que es un infarto, ¿no? A diferencia del lactato deshidrogenasa o la transaminasa oxaloglutámico, que eh, te pueden dar una pauta de lesión celular, pero no es muy específica, ¿no? El lactato deshidrogenasa es un biomarcador de estrés oxidativo, es decir, que una célula se está muriendo por X o Z motivo. Capaz que es una isquemia, capaz que es una lesión o cualquier cosa, está generando estrés oxidativo, es decir, está formando energía a base de vías metabólicas alternativas. Esa es la lactato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, es un poco inespecífico la lactato deshidrogenasa a diferencia de las troponinas. Por eso es que hay que diferenciarlas unas de otras, ¿no? Empezamos con la creatina fosfoquinasa. Veamos el nombre, prestamos atención al nombre. Creatina es una biomolécula que favorece a la estructura de las proteínas, la creatina, ¿ya? Van a ver en muchos lugares que se consume creatina para el ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? Para aumentar musculatura, para aumentar rendimiento deportivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero se habla de creatina, ya en específico la creatina. Ahora, el otro componente de esta molécula, porque es una molécula que tiene dos componentes. Una es la creatina y el otro es el fosfato que lleva, ¿no? La creatina fosfoquinasa va a ser un conjunto de creatina más fosfato, en este caso va a ser el fósforo de uno de los fósforos del ATP, ¿ya? Uno de los fósforos del ATP. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? La creatina, al, eh, al adicionarse con el ATP, al ligarse, por así decirlo, con el ATP, forma fosfocreatina, ¿ya? Forma fosfocreatina. Es decir, la creatina cuando se liga con uno de los fósforos de ATP, porque ATP tiene 3 fósforos, ¿ya?
el ATP. Entonces el ATP le da uno de los fósforos a la creatina y se forma la creatina, a la fosfocreatina. Para que se dé esta reacción, tiene que actuar la creatina fosfoquinasa, ¿ya? Quinasa es el sufijo que se refiere a cinética, es decir, movimiento. ¿Movimiento de qué? Movimiento de algo. Puede mover lo que sea. En este caso, si es fosfoquinasa, se va a abocar al movimiento del fósforo. ¿Ya? Le va a sacar el fósforo al ATP, se lo va a dar a la creatina y va a formar fosfocreatina. Este es el componente que nos interesa, la fosfocreatina. ¿Ya? Es un conjunto de creatina más fosfato. Creatina más fósforo, perdón. Y el resultado es que este ATP se va a convertir en un ADP, es decir, eh, una molécula, una biomolécula energética ya consumida, por así decirlo, ¿no? ADP. Ahora, entonces, el objetivo de la creatina fosfoquinasa es catalizar esta reacción, es decir, acelerar esta reacción, acelerar el proceso del ligado del fósforo con la creatina para formar fosfocreatina. Ahora, esta es la molécula de todo este show. La fosfocreatina, el objetivo que tiene es llevar este fósforo a sitios de alta demanda. De alta demanda. Es decir, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando me está dando un infarto agudo de miocardio, cuando estoy bajo estrés, esta fosfocreatina viaja al músculo, por ejemplo, miocárdico, viaja al músculo esquelético, viaja a donde sea que vaya, ¿no? Músculo esquelético generalmente también puede viajar al cerebro, ¿no? Al cerebro, al miocardio también. ¿Y qué es lo que le da? Le da energía extra, le da ese fósforo que se llevó del ATP, se lo da. Entonces es una molécula energética, la fosfocreatina, ¿no? La fosfocreatina. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta fosfocreatina? Esta fosfocreatina, específicamente en el infarto de miocardio, va a estar aumentada, ¿ya? Porque cuando hay un infarto de miocardio, lo primero que pasa es que el corazón empieza a tener taquicardia, ¿ya? Taquicardia. ¿Por qué? Porque hay zonas de miocardio que no están funcionando. Hay áreas de miocardio que están muertas, digamos. Entonces, cuando hay áreas de miocardio que no están funcionando, no se contraen, lo primero que ocurre es que el gasto cardíaco se ve disminuido. Es decir, la eyección de sangre no va a ser la misma, ¿no? Es como que hayas perdido uno de tus brazos, digamos. Tu fuerza ya no va a ser la misma, va a estar disminuida en un 50%, ¿no? Algo parecido sucede aquí. Pierdes área de miocardio, entonces para compensar esa pérdida de miocardio, aumentas la frecuencia cardíaca, aumentas la fuerza de contracción, todo el tema del tono adrenérgico se aumenta, aparte de que el infarto te genere estrés, ¿no? Entonces, para que puedas llevar a cabo bien esta actividad, o sea, este aumento del metabolismo, se aumenta la formación de fosfocreatina. Entonces la fosfocreatina va a tu miocardiocito y te dice, bueno, pana, sé que estás teniendo mucho trabajo últimamente, entonces te voy a dar mi molécula de fósforo y mi molécula de creatina para que puedas trabajar así, para que puedas trabajar de forma óptima, ¿no? En estados de aumento del metabolismo. Entonces, por eso es que se aumenta la formación de creatina.
¿no? Entonces, para aumentar la formación de creatina, sí o sí tiene que subir esta enzima, la creatina fosfoquinasa. Entonces, hay una cadena de situaciones, digamos, ¿no? Tengo un infarto, necesito más fosfocreatina. Entonces, para aumentar mi fosfocreatina, tengo que aumentar la creatina fosfoquinasa, ¿no? Entonces, es una secuencia de condicionantes, ¿no? De condicionantes. Entonces, por eso es que se aumenta la creatina fosfoquinasa, porque aumenta la demanda de creatina, de fosfocreatina, ya de esta molécula, fosfocreatina. ¿Y debido a qué? Debido a un infarto. Digo, un infarto. Ahora, cuando se pide esta creatina fosfoquinasa, normalmente se pide la total y también se pide sus subclases, es decir, la creatina fosfoquinasa MB, se pide la creatina fosfoquinasa MM y se pide la creatina fosfoquinasa BB, ¿no? Pero uno de los primeros parámetros es la creatina fosfoquinasa total, es decir, la suma de todas las variantes de creatina fosfoquinasa. El valor normal varía entre 170 unidades internacionales litro en hombres y en mujeres un poquito menos, 135 unidades internacionales litro, ¿no? Empieza a elevarse a las 3 a 6 horas del infarto, es decir, es bastante rápida la forma en que actúa la creatina fosfoquinasa y alcanza un valor máximo a las 24 o 30 horas, ¿no? El valor máximo. Ahora, retorna a la normalidad dentro del tercer cuarto día después del infarto y eso te ayuda a determinar si es que el infarto ya se resolvió o si sigue habiendo infarto, ¿no? Causas de aumento de la creatina fosfoquinasa está la necrosis, una cirugía, Parkinson puede ser, ¿no? Accidente cerebrovascular, hipotiroidismo cardiogénico, alcoholismo, las últimas semanas del embarazo, hipertermia maligna, todo lo que te genera aumento del metabolismo basal, eventualmente te genera aumento de la creatina fosfoquinasa, ¿no? Porque esta creatina fosfoquinasa aumenta la creatina y esta me va a dar energía, ¿no? Miocarditis también, todo lo que genere lesión miocárdica, lesión de músculo esquelético, genera aumento de creatina fosfoquinasa. Entonces, por eso el paciente que va al gimnasio consume creatina, porque ayuda a la formación de fosfocreatina, que es la que le va a dar energía para ejercitar, ¿no? Ahora, hay varias subformas de la creatina fosfoquinasa, habíamos dicho, ¿no? Una de sus formas es la MB, ¿ya? Que es la que vamos a pedir. La MB específicamente la necesitamos porque es la que se encuentra en mayor cantidad en el tejido cardíaco, ¿ya? En el tejido cardíaco. Entonces, aquí está tu miocardiocito, está lleno de creatina fosfoquinasa MB, llenito. Entonces, si es que hay una lesión aquí, se va a liberar esa creatina fosfoquinasa MB al espacio extracelular. Entonces, esto va a generar un aumento en la tasa de concentraciones a nivel sanguíneo. Aparte de que también va a aumentar su formación debido a una demanda metabólica, ¿no? Ahora, el valor normal está entre 1.4 a 18.5 unidades internacionales litro, que equivale al 3.5 a 4% de la creatina fosfoquinasa total. Aquí están todas las subformas de la creatina fosfoquinasa. MB para el corazoncito, BB para el cerebro y MM para el músculo esquelético. Es decir,
todo músculo estriado, ¿no? Entonces, si yo veo que aumenta la creatina fosfoquinasa BB, quiere decir que mi neurona que estaba llena de creatina fosfoquinasa BB se lesionó, se murió. Entonces generó la liberación de creatina fosfoquinasa BB al líquido extracelular. Y esto se refleja en la sangre, ¿no? Lo mismo el músculo esquelético, esto de forma natural sucede, ¿no? Cuando ejercitas, hay ruptura de miofibrillas y hay aumento de creatina fosfoquinasa MM. Aquí están los parámetros de MB, igual, su inicio es un poco tardío, ¿no? Inicio de 4 o 6 horas, con un pico máximo a las 12 a 24 horas. Es importante saber cuándo inician, porque te da un paneo de cuál es la evolución de tu infarto, por si acaso. ¿Ok? Bien. Lactato deshidrogenasa es otra enzima diferente que les dije es un poco inespecífica. ¿Por qué? Porque la lactato deshidrogenasa es un indicador de estrés oxidativo. Aparte que tiene muchas subformas. Lactato deshidrogenasa tiene varias formas, varias subformas, igual que la creatina fosfoquinasa, ya dependiendo de qué órgano se trata. Entonces, el objetivo del lactato deshidrogenasa es convertir el lactato en piruvato, ¿no? Ese lactato, pero es el producto del metabolismo de la ¿cómo se llama? Glucólisis anaeróbica. Ya se forma el lactato para convertirlo en piruvato, ¿ya? Pero para que haya esta glucólisis anaeróbica, tiene que haber estrés oxidativo, es decir, esa célula o no está recibiendo buena irrigación arterial, o no hay oxígeno en sangre, que es la hipoxemia, puede ser, o también puede ser una lesión directa, o XZ hemática, ¿ya? O una acidosis, digamos, una acidosis metabólica, puede ser, genera estrés oxidativo. Entonces se aumenta las concentraciones de la titulación del lactato deshidrogenasa, ¿ok? Ahora, su concentración a 37 grados centígrados oscila entre 235 y 470 unidades internacionales litro. Vamos a ver cuáles son sus isoformas. Isoforma se refiere a que tienen la misma estructura bioquímica, pero varía en uno de sus componentes y el hecho de, en una de sus moléculas, digamos, ¿no? Y el hecho de que varíe va a generar su distribución corporal. Entonces tenemos lactato deshidrogenasa tipo 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo del órgano, ¿no? Lactato deshidrogenasa tipo 1 se va al corazón, músculo, eritrocitos. La 2 al sistema retículo endotelial y a los leucocitos. Lactato deshidrogenasa tipo 3 al pulmón. La 4 a riñón, placenta y páncreas. Y la 5 a hígado, ¿no? Entonces la que nos serviría es la 1, ¿ok? Pero no se pide lactato deshidrogenasa tipo 1. Ya es raro que se pida. Lo que sí se pide con harta frecuencia es la creatina fosfoquinasa MB. Esto sí o sí se pide. Sí o sí se pide. ¿Ok? Pero es bueno saber que la lactato deshidrogenasa también tiene especificidad. De cierto modo no es muy exacta, pero bueno, sí se puede utilizar. Entonces, cuando hay una necrosis, cuando hay lesión celular, hay estrés oxidativo. Entonces, este estrés oxidativo genera un aumento del lactato deshidrogenasa. Por eso, cuando tienes hepatitis, por ejemplo, o cirrosis hepática, aumenta tu lactato deshidrogenasa, ¿ya?
porque hay estrés oxidativo, hay lesión celular, ¿no? Lo mismo cuando entrenas el músculo. Cuando entrenas hay ruptura de miofibrillas. Esto de forma literal es una lesión. Se lesiona, la miofibrilla genera estrés oxidativo y además entra en anaerobiosis. Anaerobiosis. Es decir, toda su vía de catabolismo de los azúcares escinde el oxígeno. Es decir, ya no necesita oxígeno para funcionar, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando entrenas de forma intensa, el que vos estés ventilando, el que estés respirando no basta, ya no logra cumplir la expectativa o la demanda. Entonces, ¿qué hace tu músculo? Dice, bueno, yo sigo trabajando, sigo contrayéndome, pero no me llega oxígeno. Entonces, ¿cuál es la salida? Formar, eh, formar energía por vías anaeróbicas. Y eso implica la formación de lactato, ya de lactato. También se llama el ácido láctico, ¿no? Ácido láctico. Y ahí entra nuestra lactato deshidrogenasa a salvar el día y convierte el ácido láctico en piruvato, ¿no? Y aquí ya hay energía pura, ¿no? Pero eso es a un costo. ¿Cuál es el costo? La lesión celular, ¿ok? Bien, aquí están las situaciones en las cuales se eleva. Obviamente, accidente cerebrovascular, ¿no? Igual aquí hay isquemia y lesión celular. Anemia hemolítica, lo mismo. Megaloblástica o perniciosa, hay lesión celular. Se rompe el eritrocito y libera la lactato deshidrogenasa que había dentro. En este caso no es tanto por estrés oxidativo, sino por una liberación de componentes intracelulares al líquido extracelular. ¿Ok? Daño muscular, ya lo vimos. Enfermedades autoinmunes también. Hepatitis, cirrosis, igual. Pero la variante de lactato deshidrogenasa de hígado, que es la 5, creo, ¿no? A ver, 5. Sí. Hipotensión también, porque aquí cuando hay hipotensión hay isquemia. Ya, isquemia, pero no obstructiva. Eso también tienen que saber. La isquemia puede ser obstructiva y no obstructiva. La obstructiva es el infarto. La no obstructiva es cuando hay shock. Ya hay shock de todo tipo, hemorrágico, séptico, distributivo, etc. Pero aquí el problema de que no le llegue sangre a mi tejido no es porque está bloqueada la arteria, sino porque no hay sangre, ¿no? No hay sangre suficiente. Entonces, en hipotensión pasa eso, ¿no? Hipotensión por muchas causas, deshidratación puede ser, ¿no? Hemorragia también puede ser. Entonces, eso genera isquemia, porque baja mi gasto cardíaco. Infarto de miocardio, lo mismo, es el objetivo principal, ¿no? Infarto de miocardio. Infarto intestinal también, porque esto es un tipo de isquemia. Infarto pulmonar, lo mismo. Embolismo o neumonía. Bueno, neumonía sería por un shunt, ¿no? Un shunt intrapulmonar. Esto ya es hipoxemia, ¿no? Hipoxemia. No hay oxígeno en sangre y eso genera anaerobiosis. Eso genera estrés oxidativo. Eso genera aumento del lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Neumonía. Infarto renal, lo mismo. Peor aún, infarto renal. El riñón retiene 2/3 de la bulimia total. Entonces, grave. Linfomas puede ser por retención vascular. Ah, eso. Toda neoplasia, todo cáncer. Uno de los problemas del cáncer es que consume muchas biomoléculas. Consume mucho carbohidrato, consume oxígeno, consume proteínas, consume lípidos, consume aminoácidos. Entonces es una máquina de consumir cosas.
¿no? Aparte de que el cáncer consume volemia, ya genera retención, genera lo que se llama secuestro de volemia. Entonces, cuando tienes un tumor muy grande, un cáncer muy grande, puede suceder que pierdas volemia de alguna forma. Ya es como que te pusieran un tercer brazo. Ese tercer brazo va a consumir sangre constantemente. Entonces, eso genera isquemia en otros sitios, en otras células que estaban acostumbradas a recibir una volemia determinada, ¿no? Neoplasia, aquí está justamente lo que estamos hablando, neoplasia. Pancreatitis también, ¿no? Por la lesión que genera la pancreatitis. Aquí ya estaría el gráfico. Ahora, la lactato deshidrogenasa es un marcador tardío. Fíjense, a las 12 horas recién de la aparición del infarto es que empieza a aumentar. Entonces, no es muy buena la lactato deshidrogenasa para hacer un diagnóstico rápido, ¿ya? A diferencia de la creatina fosfoquinasa que aumenta a las primeras 3 horas. Transaminasa glutámico oxalacético o GTO es una enzima que se encuentra en varios tejidos, principalmente en el hígado, ¿no? Esto vamos a verlo en perfil hepático, pero también se encuentra en otros lugares, en corazón, por ejemplo, y en otros tejidos. El problema es la poca especificidad que tiene la GTO por el hecho de que se encuentra en muchos lugares, ¿no? Así que, pero es bueno tenerlo en cuenta también, pero mejor si no le tomo mucha importancia. Mioglobina, bueno, mioglobina es la hemoglobina del músculo, ¿no? Es la hemoglobina del músculo, es decir, es la molécula que me ayuda al transporte de oxígeno en el músculo. ¿Ok? Esa es la mioglobina. Ahora, la mioglobina se encuentra dentro del músculo. Ya dentro del miocardiocito está la mioglobina. Entonces, cuando se rompe este miocardiocito por el infarto, le dio un infarto y se necrosó, se murió. Al romperse, se libera la mioglobina al espacio extracelular, al espacio extracelular. Y esta es el primer marcador que sale. Ya, el primer marcador. La mioglobina es un marcador hiperagudo de infarto agudo de miocardio. Lo primero que te sale es mioglobina. Y lo primero que deja de aparecer es la mioglobina también, ¿ya? Porque es una biomolécula muy lábil, ya muy lábil. Entonces se libera el extracelular y al poco tiempo desaparece, ¿ya? Desaparece. Porque es biometabolizada, consumida por macrófagos, etcétera, etcétera. Cuestión que se va muy rápido, ese es el problema. Aparece muy rápido, pero se va muy rápido también, ¿no? En cuestión de 24 horas ya no hay nada, ya no hay nada de mioglobina, ¿no? Incluso menos, ¿no? Incluso menos, pero es la más rápida en aparecer, ¿no? Ahora también puede ser un marcador de reinfarto, puede ser, ¿no? Si es que permanece la mioglobina alta durante mucho tiempo, quiere decir que el infarto o volvió a darse, es decir, un reinfarto, o el infarto previo no se resolvió de forma correcta. Después llegamos a las troponinas, ya las troponinas. Diría yo que es el indicador más importante por el hecho de que aparece pronto y se queda mucho tiempo también, ¿no? Esto hace referencia al complejo troponina, ¿ya? El complejo troponina, que es la troponina I, troponina T y troponina C. 3 moléculas que forman el complejo troponina, que es la unidad contráctil del sarcómero, no del sarcómero. Cuando se lesiona el miocardiocito, esto se rompe. Se rompe y las troponinas
CTI, pasan a liberarse al torrente sanguíneo, ¿ya? Por la lesión del miocardiocito estructural, ¿ya? Lesión estructural del miocardiocito. Ahora, cada una tiene su función. La C retiene el calcio, la T se fija a la... no, la I se fija a la miosina y la T a la elastina, ¿no? Ahora, cuando se lesiona el sarcómero por el infarto que tuvo el miocardiocito, se liberan estas troponinas a la sangre. La que más nos interesa ahora es la troponina I y la troponina T, ¿ok? Su concentración va a ser muy baja, entre 0.0 a 0, bueno, sería 0.1, ¿no? No hay 0. 0.1 a 0.15 nanogramos por mililitro. Y la troponina T va de 0 a 0.1 microgramos por litro. Es decir, la primera pauta de las troponinas es que, para empezar, se presentan en etapas tempranas del infarto. Tempranísimo. Porque se lesiona el miocardiocito, se rompe y automáticamente se rompe lo que se llama el sarcómero, ya unidad contráctil básica del músculo, ¿no? Al romperse el sarcómero se libera la troponina, ¿no? Troponina P, troponina I, troponina C. Y esto es rápido, la forma en que se eleva. A las 4 horas ya está presente la troponina, ¿no? Ok. Buen indicador, entonces. Ahora, la troponina va a permanecer por el tiempo, mucho más tiempo. Ya es decir, va a permanecer las primeras 42, 72 hasta 96 horas. Entonces, eso te va a ayudar a decir, este paciente tuvo un infarto. Tuvo un infarto. Entonces, es como un evidenciador de que algo pasó, ¿ya? Algo pasó. Entonces, es importante las troponinas, ¿ok? Aquí está ya la línea del tiempo donde están todos los biomarcadores: mioglobina, creatina fosfoquinasa total, creatina fosfoquinasa MB, troponina T, I y lactato deshidrogenasa. Acá están las horas en el que aparece. Dijimos, la primera en aparecer, mioglobina, la primera, ¿no? Eso puede ser pregunta de examen, porque ¿cuál es la biomolécula que te dice, que diagnostica, no, claro, un cuadro de infarto agudo de miocardio hiperagudo? Es decir, ¿cuál es la biomolécula la primera biomolécula que te indica que estás bajo un infarto? Es la mioglobina, ¿ok? Bien, después está la creatina fosfoquinasa, troponina T, troponina I, que ya las explicamos anteriormente. Bien, fíjense, la que más dura es la troponina T, hasta 10 días. Bien, pasamos a concluir el tema con un caso clínico. ¿Alguien puede ayudarme a leer el caso clínico, por favor? ¿Alguien está despierto por ahí? Paciente de 60 años que presenta en su domicilio sudoración fría, palpitaciones y dolor opresivo retroesternal, irradiado a región interescapular. Persiste la molestia precordial, por lo que se acude a urgencias. Bien, sudoración fría, dolor opresivo retroesternal. El paciente siente que le están apretando el pecho. Irradia la región interescapular, es decir, en la espalda. Irradia la espalda. Hay palpitaciones también. Es un paciente de 60 años. ¿Qué es lo que tenemos? Presión arterial 110/65, está normal. Frecuencia cardíaca 80. Raro que esté en 80. Raro. Incluso en pacientes adultos, la frecuencia cardíaca tiende a ser mucho más baja que un adolescente. El adolescente dijimos que tenía 72 de forma basal, ¿no?
Entonces, si yo le digo, el anciano, bueno, el abuelito normalmente tiene menos que eso, 65, 68 latidos por minuto. Entonces, vos encontrar una frecuencia que te quede 80, te está diciendo, ah, algo pasa aquí. No es normal. Frecuencia respiratoria de 12, aquí está normal, debería estar mayor, debería estar más de 12, ¿no? Debería estar unos 18. Porque el estrés que genera el infarto te da te da esa sensación de pánico, ¿no? Entonces aumenta tu respiración. Saturación, estás saturando bien, entonces no hay problemas pulmonares. Ligera molestia precordial que aumenta con movimientos respiratorios, pruebas complementarias, electrocardiograma. Bueno, aquí no tenemos el electrocardiograma. Creatina fosfoquinasa, 282 unidades internacionales litro. Creatina fosfoquinasa MB, 42.7 unidades internacionales litro. Y la troponina T, 0.67. Esta es otra cosa. Entonces, basándonos en el conocimiento previo, podemos entender que están aumentando las creatinina fosfoquinasa. Están aumentando la creatina fosfoquinasa, incluso la troponina T, que habíamos dicho que su valor normal era de 0.1 microgramos litro, ahorita está en 0.6 microgramos litro. Entonces, de que su valor sea 0.1, ahorita está en 0.6. Eso me está indicando que hay una lesión miocárdica, ¿ya? Todavía no sé si fue infarto, pero la clínica me está diciendo que es infarto, ¿ya? Me está diciendo que es infarto la clínica. ¿Cómo lo evidencio? Los biomarcadores. Te dicen, mira, tu troponina T está elevada, entonces quiere decir que hay lesión miocárdica. Ojo con eso. Puede que sea un infarto viejo, puede que sea un infarto nuevo. Es decir, un infarto que sucedió hace horas, ¿no? Entonces ves los otros marcadores. Creatina fosfoquinasa, 282 unidades internacionales litro. ¿Qué habíamos dicho de la creatina fosfoquinasa total? 170 era el valor normal de la creatina fosfoquinasa total. ¿Y cuánto tenía el paciente? 262. Quiere decir que está casi por duplicar el valor normal. Entonces esto te dice, ah, ojo, está aumentando la creatina fosfoquinasa. ¿Qué podría estar pasando? Lesión miocárdica. Lesión miocárdica. Incluso ahorita está más del pico. Entonces quiere decir que han pasado 24 horas aproximadamente o 22 horas desde el inicio del cuadro. Entonces, eso es lo que te da ese es el paneo que te da los biomarcadores cardíacos. Te dice, este paciente está teniendo un infarto. Si su troponina T está elevada, ya han pasado por lo menos unas 3-4 horas. Igual las otras, creatina fosfoquinasa elevada, creatina fosfoquinasa MB elevada, por lo menos ha pasado unas 5 horas, más o menos, ¿no? Desde el infarto. Pero si yo te digo que están normales estos 3 parámetros, están normales, pero la mioglobina está aumentada, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les está diciendo ese resultado? ¿Qué habíamos dicho de la mioglobina? ¿Por qué es especial la mioglobina? Es la primera en aparecer en un infarto de miocardio. Bien, es el marcador hiperagudo de infarto de miocardio. Entonces quiere decir que si yo tengo la creatina fosfoquinasa normal, la MB normal, la troponina T normal, pero mi mioglobina está elevada, quiere decir que mi infarto o de miocardio sucedió hace menos de 3 horas.
ya hace menos de 3 horas. Es decir, que es muy, muy, muy reciente. Muy reciente. ¿Entienden? Esa es la importancia de saber las biomoléculas cardíacas. A ver, ¿quién me puede ayudar con este otro caso clínico? Es el último, por si acaso. ¿Quién me ayuda a leer? Hola, ¿alguien ahí? Bien. Entonces, hombre de 29 años de edad, asistió con dolor torácico. ¿Cómo trabajaba en las construcciones? El dolor era de intensidad moderada, ¿ok? Por lo que el individuo siguió trabajando. Al transcurrir el día, notó un dolor punzante al respirar, así como la sensación de opresión en la pared anterior de tórax. Fue trasladado a urgencias y fue internado. Los exámenes electrocardiográficos y radiográficos resultaron negativos. Sin embargo, la muestra de sangre mostró un elevado nivel plasmático de LDH, 400 unidades internacionales. Este valor se mantuvo por 4 días. No apareció ninguna otra anomalía física o de laboratorio y poco a poco el dolor fue remitiendo con el reposo. ¿Quién me da ideas de qué es lo que podría estar pasando aquí? Podríamos estar hablando de una angina inestable, ¿no? O también podría ser un aborto de infarto o de miocardio. Podría ser una angina estable también, ¿no? Podría ser. ¿Qué pasó aquí? El paciente tiene dolor torácico. La intensidad es moderada, no es tan intensa. El paciente no se está muriendo. Quiere decir que mi arteria está ocluida, pero no totalmente. Ya capaz que esté a un 50%. Y como trabaja el pánico, es constructor, cuando yo trabajo, cuando yo me ejercito, todo mi cuerpo aumenta, o sea, el aumento del metabolismo basal de mi cuerpo aumenta. Todo mi cuerpo necesita más sangre, todo mi cuerpo necesita más oxígeno, todo mi cuerpo necesita más de todo. Entonces, como yo tengo una arteria obliterada, tengo una arteria con una placa acá, el miocardio no va a recibir el flujo sanguíneo que debería. Y el resultado es que le va a doler. El miocardio entra en estrés oxidativo, le duele, forma ácido láctico. ¿Y qué hace el ácido láctico? Irrita el músculo. Cuando ustedes tienen macurca, después de hacer ejercicio, eso es porque hay ácido láctico. Y el ácido láctico es un ácido, señores. Esto genera irritación del tejido. Entonces aquí le está doliendo porque está teniendo una insuficiencia coronaria. Es decir, sus arterias, las dos, la coronaria derecha, coronaria izquierda, no están entregando la sangre que deberían a los tejidos, ¿no?
Entonces es probable que el paciente esté experimentando una angina inestable. Puede ser que sea una angina inestable. O puede ser que sea un aborto de infarto. Ahora, ¿por qué aumentó la lactato deshidrogenasa en ese momento y no antes? Eso ya nos indica que probablemente sea una angina inestable que se resolvió. Ya que se resolvió. Se formó la placa de ateroma. Se rompió, se formó un coágulo. El coágulo se resolvió de forma rápida. Pero durante el tiempo que estuvo bloqueando el flujo, generó estrés oxidativo. Y eso se refleja en el aumento del lactato deshidrogenasa, ¿no? Aumento del ácido láctico. Puede ser que haya sucedido eso. Ahora, el valor se mantuvo por 4 días porque dijimos que se mantiene. El lactato deshidrogenasa se mantiene hasta los 10 a 12 días, ¿no? Desaparece con mucho tiempo. Entonces, por eso es que se permanece hasta 4 días, digamos, elevado. Ahora, el dolor fue remitiendo con reposo. Esto es lo que te dice que es una angina de pecho. Cuando el paciente se calma, cuando el paciente se relaja, esta insuficiencia coronaria se termina. Es decir, mi arteria coronaria que estaba funcionando el 50%, como es una angina de pecho que el paciente ya vive con eso, cuando se relaja el flujo sanguíneo vuelve, ¿ok? Vuelve y ya satisface la demanda metabólica basal del miocardiocito. Es decir, cuando el paciente se relaja, por más que esté bloqueada o por más que esté obliterada esa arteria en cierto modo a un 50% de su capacidad, por más que esté bloqueada, si el paciente está relajado, la sangre va a fluir de forma normal. Entonces no va a haber dolor, ya no va a haber dolor. Pero ese cuadro va a volver a aparecer cuando el paciente vuelva a estar en estrés. Cuando el paciente vuelva a hacer ejercicio, cuando vuelva a trabajar, automáticamente va a sentir dolor porque aumenta su demanda metabólica basal de sangre. ¿Okay? Entonces, ahí sí se manifiesta la angina, ¿no? Entonces, mi diagnóstico final sería una angina de pecho estable. ¿Ya? Diagnóstico final, angina de pecho estable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cede al reposo. Si yo estuviera hablando de una angina de pecho inestable o un infarto, no cedería el reposo. Es decir, si yo me calmo, igual me seguiría durmiendo. Igual seguiría con esa sensación de muerte, con esa sensación de que algo me aprieta el pecho, ¿no? Pero en este caso, el paciente dice que la sintomatología remite con el reposo. Entonces, ya, es una angina de pecho estable. Es decir, tu arteria coronaria está bloqueada, pero incluso estando bloqueada, puede suplir la necesidad vascular de tu miocardio. ¿Ok? Pero mientras, siempre y cuando te mantengas calmado, ¿ya? Siempre y cuando no aumentes tu demanda metabólica. Es decir, siempre y cuando no hagas ejercicio muy extenuante, ¿no? Un ejercicio aeróbico, por ejemplo. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Entienden? Entonces, eso sería nuestro último caso clínico. Espero que haya quedado claro. Es un tema complejo, lo entiendo, es complejo. Falta repasar mucho el tema de, de coronariopatías, pero eso pueden verlo, por ejemplo, en PAT.
El libro de Robbins explica, pero de una forma excelente este tema, ya, excelente. Entonces, si es que están llevando pato y tienen ese libro, les recomiendo que lo lean, ¿no? Y correlacionan con bioquímica para que todo quede claro. Bien, señores, eso sería todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad esta clase para ustedes. Espero que hayamos aprendido algo hoy, que nos vayamos a almorzar con una buena sensación de jornada. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, los que entraron un poquito tarde,